nuevo video. Mi nombre es Gutiérrez Giri y junto a mi compañero Herrera Gastón desarrollaremos el tema informática forense. Más adelante mostraremos dos ejemplos. Informática forense es la técnica científica y analítica orientada a una infraestructura tecnológica que permitan buscar, analizar, presentar y preservar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. Edmond Locan, abogado de origen francés, fue pionero y creador de las teorías en el ámbito forense. Sus teorías han trascendido hasta el día de hoy, las cuales son aplicables a todo lo relativo al ámbito forense. Teoría fundamental de Locan: los restos microscópicos que cubren nuestra ropa y nuestros cuerpos son testigos mudos, seguros y fieles de nuestros movimientos y nuestros encuentros. Esto significa que cualquier movimiento que realicemos dentro de una escena del crimen quedará registrado y podrá ser utilizado como evidencia. Esto llevado a cabo en el ámbito de la informática forense, podremos determinar que tanto en la escena como en el dispositivo que va a ser analizado nos aportarán pruebas de los accidentes, así como también de la manipulación que se le ha realizado. Esto, junto a otro tipo de pruebas, en conjunto puede llegar a ser útiles para el desarrollo y resolución de la investigación. Un delito informático es toda aquella acción antijurídica y culpable a través de vía informática. Tiene como objetivo dañar por medios eléctricos y redes de Internet. Por ejemplo, SQL injection, ciberpornografía infantil, acoso a sistemas o datos informáticos, ataques a redes informáticas. Las fases de la informática forense son 4. Tenemos la identificación del accidente, la recuperación de la información, la presentación de la evidencia y el análisis de la evidencia. La identificación se refiere a la recopilación de información necesaria para trabajar sobre la fuente de datos presentada por el administrador de los servidores. Esto se realiza a través de una solicitud forense. Aquí se hacen una serie de preguntas, la cual sería: ¿qué información es necesaria? ¿En qué orden ubico la información? Y las acciones necesarias para el análisis forense. La validación y presentación. En esta fase es imprescindible definir los métodos adecuados para el almacenamiento y etiquetado de las evidencias. Una vez que se cuenta con todas las evidencias del accidente, es necesario conservarlas intactas, ya que son las huellas del crimen. Se deben asegurar estas evidencias a toda costa. La recuperación de información. Al trabajar con evidencia digital, deben extraerse lo recaudado a fin de evitar la contaminación de la prueba, considerando su fragilidad, mantenimiento de la cadena de custodia, registro de cada operación que se realiza sobre la evidencia digital, resguardo de los elementos secuestrados utilizando etiquetas de seguridad, preservación de los elementos secuestrados de las altas temperaturas, campos magnéticos y golpes. Los elementos de pruebas originales deben ser conservados hasta la finalización del proceso judicial. Obtención de la imagen forense de los elementos secuestrados. Por cuestión de tiempo y por otros aspectos técnicos, esta tarea se realiza una vez que ha sido secuestrado el elemento probatorio original. En caso de que la creación de una imagen forense no sea posible, el acceso a los dispositivos originales se realiza mediante mecanismos de protección contra la escritura. El análisis involucra todas aquellas tareas orientadas a localizar y extraer evidencias digitales relevantes para la investigación. Mediante la aplicación de diversas técnicas y herramientas forenses, se intenta dar respuesta a los puntos de pericia solicitados. El análisis de datos requiere un trabajo interdisciplinario entre el perito,
y el operador judicial, juez, fiscal, que lleve la causa. Las tareas que se llevan a cabo dependiendo del tipo de investigación. Por ejemplo, búsqueda claves o documentos en todo el espacio de almacenamiento del dispositivo investigado. Determinar si ciertas aplicaciones fueron utilizadas por un determinado usuario. Determinar qué tipo de actividades tenía el usuario en la web. Análisis de navegación, análisis de correo electrónico, entre otros. SQL Injection es un método de infiltración de código intruso que se vale de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos. El origen de vulnerabilidad radica en la incorrecta comprobación e infiltrado de las variables utilizadas en un programa que contiene o bien genera código SQL. Es de hecho un error de una clase más general de vulnerabilidad que puede ocurrir en cualquier lenguaje de programación o de script que esté embebido dentro de otro. Se conoce como inyección SQL indistintamente al tipo de vulnerabilidad, al método de infiltración, al hecho de incrustar código SQL intruso. Tenemos tipos de SQL injection. Tenemos ataque SQL injection por error, es el método más común y el más fácil de explorar, ya que es la propia aplicación que nos va diciendo los errores que da la base de datos cuando vamos usando los ataques de SQL injection. Con este error es muy fácil conseguir cualquier cosa de la base de datos, estructuras, tablas, nombres de campo o incluso datos. Ataque SQL injection por unión es otro tipo de ataque. Este ataque consiste en que una página devuelve un resultado, por ejemplo, todos los restaurantes de comida japonesa de Madrid. Es aquí donde el atacante añade el resultado original, el resultado de otra query, por ejemplo todos los usuarios y password de la web, y hace que ambas queries salgan en esa página de resultados. Y después, por último, tenemos el ataque SQL injection ciego. Este ataque es el más complicado y avanzado, es la tercera vía, cuando ni el ataque por error ni el ataque por unión funcionan. Tenemos que ser creativos y tenemos que ir preguntando a la base de datos mediante sí o no todo lo que necesitemos saber. Hay dos tipos de ataque ciego. Uno basado en el contenido, es decir, muéstrame el resultado correcto, los restaurantes japoneses de Madrid, si tengo razón. Si no lo tengo, no me los muestra. Y basado en un tiempo determinado, tarda 5 segundos, por ejemplo, en mostrarme los restaurantes japoneses, si tengo razón. Si no, muéstrame muéstramelos al momento. Ahora les voy a dar un ejemplo de SQL injection, que es uno de los temas que tocamos en la clase de seminario. Tenemos un index de una página web donde es un formulario muy sencillo, donde nos pide el usuario y la contraseña. En la página de logueo, y nosotros si ponemos un usuario y su contraseña, nos deja entrar a lo que sería la página principal. Entonces, esto supongamos que fuese una página muy más importante, donde el usuario tenga archivos, documentación, tarjetas de crédito, y entonces ahí ya pasa a ser fundamental la seguridad del sistema. Si el sistema es vulnerable, entonces podría ser algo catastrófico. Entonces,
¿Cómo sabemos si nuestro sistema es vulnerable o cómo hace una persona que no sea usuario infiltrarse en el sistema? Bien, en estas llamadas cajas de texto son consultas SQL que se realizan. Si nosotros alteramos estas consultas, puede ser que el sistema sea vulnerable y entonces estaríamos inyectando código SQL. Por ejemplo, nosotros si colocamos esta sentencia y una contraseña cualquiera, aquí nos deja ingresar al sistema. ¿Por qué? ¿Qué sucedió acá? Es que el sistema ya es vulnerable. Supongamos que en vez de esta sentencia se coloca otra más. Y nos manda un error de sintaxis. Este error de sintaxis, en este caso de PHP, ¿por qué sucede? Porque estamos alterando la consulta SQL. Acá yo imprimí la consulta. La imprimo con un eco que se llama, acá lo pueden ver, y esta es la consulta SQL. Voy a copiar la consulta y la voy a pegar acá en donde se desarrollan las consultas SQL. Estoy usando PHP MyAdmin y esta es la base de datos con la que estoy trabajando. La pegamos la consulta y como pueden ver nos da un error de sintaxis. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Es que nosotros estamos alterando el desarrollo de la consulta cuando se agrega la comilla simple, por ejemplo, de esta manera. Si le pongo continuar, nos mandará un error de sintaxis. ¿Por qué agrego esta comilla simple? Porque la mayoría de las veces en las consultas SQL se empiezan con las comillas dobles y cuando se coloca una variable se coloca las comillas simples. Entonces cuando se escapa de estas comillas simples la consulta, entonces, y agrego otro tipo de código, esto ya no lo entiende en MySQL. Entonces ya no sabe qué hacer y nos manda un error de sintaxis. Por ejemplo, si yo salgo de estos caracteres extraños, ya sale del error de sintaxis y no nos dará ningún error. Y en el otro caso, en el caso anterior, estamos escapando de la consulta y colocando otra sentencia SQL. Entonces, si colocamos este código, nos envía a la página. ¿Qué pasó acá? Voy a copiar la consulta de esta y la voy a pegar acá. Pero primero voy a copiar esta otra consulta. La pego, copio esta y la pego luego del usuario sería. Bien, como podrán ver, acá no nos marca un error de sintaxis y estamos pidiendo a la base de datos que seleccione a todos los usuarios where donde el nombre sea igual a usuario o 1 igual a 1, y siempre 1 va a ser igual a 1, entonces siempre nos dejará de ingresar. Por eso no nos marca error de sintaxis. Estamos haciendo una subconsulta
y así es como va funcionando. Entonces, si la vuelvo a copiar y la pego, y esta almohadilla que se marcó recién, si escribimos algo más después de la almohadilla, no nos marca un error de sintaxis. Entonces esta almohadilla es como un comentario, es un comentario. Después de la almohadilla todo lo que irá será como parte del comentario y no alterará el código y se ejecutará de la misma manera. Bien, así la persona que quiera atacar nuestro sistema podría ir jugando y desarrollando otras subconsultas para alterar nuestro sistema. Por ejemplo, acá tengo otra subconsulta que la voy a pegar en la caja de texto, en el textbox, y acá, por ejemplo, me marca otro error de sintaxis, pero yo lo hice a propósito, quiero marcar, porque quiero copiar acá el código y lo quiero pegar acá. Estamos haciendo una subconsulta donde seleccione o cuente de la tabla de usuario, que cuente todo de la tabla de usuario. Y después, a continuación, la almohadilla, que es lo que se ejecutó después en la subconsulta, en la otra parte de la caja de texto, que sería esta. Entonces, si ejecuto esto, no nos marca un error de sintaxis, nos devuelve la tabla de la base de datos. Esta subconsulta no nos marca error porque existe justamente esta tabla. Si yo pongo otra tabla, por ejemplo diferente, entonces nos marcará un error de SQL. De esta manera, uno puede ir deduciendo qué tablas de base de datos contempla nuestro sistema. Por ejemplo, si coloco la tabla productos, nos devolverá la tabla con sus campos. Y así ir desarrollando su consulta y viendo cómo alterar nuestros sistemas. No solo sacar información, sino también se pueden dropear, cambiar campos, cambiar nombres, y si estamos en un sistema donde la información es sensible, entonces sería algo peligroso o muy peligroso. Entonces, ¿cómo podemos evitar estas inyecciones SQL? Existe dos formas. Primero, existen muchísimas formas, pero las más comunes son del lado del frontend, de lo que ve el usuario común, con los parámetros required de HTML o funciones de JavaScript que justamente evitan estos caracteres extraños de las comillas simples, los iguales, que en una caja de texto no tendrían que existir los puntos y comas, las almohadillas. ¿Cuál es el problema de estas funciones o estos requerimientos? Es que nosotros podemos alterar el código este código y ir modificando el HTML o las funciones de JavaScript de la página. Por ejemplo, puedo cambiar el nombre a los usuarios. O puedo cambiar el login, el nombre. Alterar el botón acá de esta forma, lo alteramos al botón y ya
sería de nuevo vulnerable la página. Acá, por ejemplo, cambio de usuario y desaparece, como podrán ver, desapareció la palabra que estaba dentro del botón, que era login. Entonces, de esta manera se puede vulnerar la página nuevamente. Otra forma más eficiente de evitar las inyecciones SQL es del lado del backend. Por ejemplo, usando PHP hay clases actualizadas del lenguaje de programación como clases de PDO. Estas clases ya traen sus propios métodos y funciones que, por ejemplo, ya limpian las consultas SQL de caracteres extraños, por ejemplo. De otra forma de evitarlos es utilizando frameworks como Laravel. Estos tipos de frameworks ya traen sus propios sistemas de seguridad y traen sus propios formularios de logueo e ingreso al sistema. Es algo muy eficiente y evita todo lo que sea ataques SQL. Bueno, por otro lado, si queremos atrapar de alguna manera a la persona que nos está atacando el sistema, podemos usar los honeypot. Los honeypot o arañas de red, como bien dice su palabra, atrapan a las personas o al usuario malicioso, de alguna forma de así decirlo. Este sistema funciona junto con el sistema web, que es con el que estamos, se denominan arañas de red. Estas arañas de red capturan la información de quien nos quiera romper o dañar el sistema. ¿Cómo funcionan los honeypot? Si estamos en un formulario y el usuario malicioso realiza una consulta SQL injection, en vez de darle un error de sintaxis, lo deriva a otra página en la cual puede mostrar algo así: acceso denegado y estas cosas. Cuando entra a esta página, el usuario malicioso verá algo así como esto, y del lado del servidor se capturarán los datos de este usuario, como por ejemplo qué navegador utiliza y también de qué máquina lo está haciendo, y también puede capturar las IP del usuario, y de esta forma capturar. Acá podemos ver la IP y de esta forma capturarlo a quien está haciendo ese daño. Bueno, esto sería la clase de SQL Injection y espero que les haya gustado. Vamos a crear una imagen forense de algún celular o un disco duro o un dispositivo USB. ¿Cuál es el fin de una imagen forense? Como sabemos, hay una disciplina que se llama informática forense, la cual se encarga de analizar equipos o dispositivos electrónicos para poder llegar a ubicar evidencia que tenga que ver con delitos informáticos. Normalmente, cuando se hace este tipo de procedimiento, nunca se trabaja sobre el medio físico porque hay que preservar la integridad de este. Entonces, se hace una copia del dispositivo, una copia que va desde el primero hasta el último contenido que haya en el dispositivo. Es decir, una imagen forense. Entonces, es decir que la imagen forense es una imagen de bits a bits.
es una copia exacta de un dispositivo. Bueno, en este caso vamos a hacer una imagen forense de un dispositivo USB de 8 GB. En este caso, bueno, el contenido del pendrive se ha eliminado y queremos recuperar la información. Para eso vamos a hacer la imagen forense utilizando la aplicación FTK. Una vez que abrimos la aplicación, vamos a archivo, crear imagen forense, elegimos dispositivo físico, elegimos nuestro pendrive y vamos a añadir. En nombre, acá ponemos la información, los datos que queremos de nuestra imagen forense. Dice número de caso, vamos a poner 01, número de evidencia 01 y una descripción, casos informar, delitos pongamos. Esto no es necesario llenar. Vamos a siguiente y vamos a determinar en dónde lo queremos guardar esta imagen forense. Vamos a elegir delito, la carpeta de delitos y vamos a aceptar. ¿Cómo se llamará nuestra imagen? Pongamos casos informáticos. Como nuestro dispositivo es de 8 GB, no es necesario hacer varios fragmentos, así que lo hacemos en 0. Finalizamos. Y comenzamos la imagen forense. En este caso estamos haciendo una copia de bits a bits. Se va a tardar más o menos, así que voy a parar el video. Bueno, el proceso de crear una imagen forense terminó, entonces nos vamos a fijar en nuestra carpeta en donde guardamos. Si podemos ver, nos han creado 3 archivos, uno de texto en donde tenemos la información básica de la hora, del nombre, el caso, la evidencia, el nombre de la imagen forense, a qué hora comenzó el análisis, a qué hora terminó y hasta la fecha y hora. Esto se lo puede entregar como evidencia a los jueces. Después tenemos un archivo de Excel. Bien, hasta aquí. Bueno, en este archivo de Excel nos muestra la información que se ha encontrado en el dispositivo USB. Si podemos ver, son toda la información que teníamos, archivos, música, documentos, y está detalladamente más cuándo fueron almacenadas, fecha, día, mes y hora. Hay algunas que se pueden leer y otras que ya han sido sobrescritas. Y esta es nuestra imagen forense. Si nosotros queremos ahora recuperar la información, lo que vamos a hacer es, vamos a nuestra aplicación, vamos a archivo, añadir evidencia, imagen y la buscamos. Casos delitos, podemos finalizar. Bien, extraímos toda nuestra imagen forense y si abrimos acá encontramos nuestro dispositivo. Y acá nos salen todas las carpetas que han sido eliminadas y algunas que han sido sobrescritas, pero todavía aparecen. Vamos a recuperar 2 imágenes, que esta se la puede leer en forma binario, en texto y en hexadecimal. O sea, vamos a intentar recuperar esta imagen. La vamos a exportar y la vamos a guardar en el escritorio. Dice que se recuperó, que se pudo recuperar la imagen. Entonces vamos a mostrar
La imagen que recuperamos se recuperó perfectamente. Vamos a intentar recuperar otra. Y la vamos a guardar en delitos informáticos. Y dice que se ha recuperado perfectamente. Vamos a delitos. Y acá tenemos la imagen recuperada. Eso es todo, muchas gracias. Hasta luego.